¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, un gusto saludarles en esta emisión de jueves. Hoy vamos a poner en la mesa de debate un tema de muchas aristas, pero fundamental discutirlo en estos tiempos. En un momento en el que el periodismo se ha puesto en la mira por más notable sea la abierta confrontación y ataque de diversos consorcios mediáticos y periodistas al presidente López Obrador y en contraparte la respuesta del mandatario hacia estos grupos desde la mañanera con distintos métodos, algunos muy polémicos, pues abrimos en este programa la discusión, el debate para preguntarnos si este hecho en particular no ha contribuido a invisibilizar eso que hoy llamamos el otro periodismo. Un periodismo que no se sienta en el regazo del poder político o económico, que no forma parte de los grandes consorcios, ese otro periodismo de a pie, el que no se hace en el escritorio, periodistas que ponen el cuerpo y la piel para acompañar a la sociedad en la búsqueda de información y tiene claro que su función social también es la de denunciar y generar contrapesos a cualquier abuso del poder político, económico e incluso criminal. En fin, que hoy hablaremos de ese otro periodismo con dos grandes colegas muy destacados quienes forman parte de la red de periodistas de a pie y también contribuyen en este portal Pie de Página. Bienvenida, ¿qué tal? Patricia Mayorga, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, Jacaranda, por la invitación, gracias, y también al canal. Al contrario, gracias a ti, Alberto Nájar, también un gran colega, periodista de a pie. Y déjenme rápidamente presentarles para que la gente los ubique. Ambos forman parte de esta red de periodistas de a pie. Cada uno también trabaja en distintas trincheras y también, bueno, en Pie de Página, que es un portal, una plataforma digital de un periodismo independiente del que pues también hoy vamos a hablar. Así es que bienvenido a ambos. Gracias por estar aquí con nosotros en Debate 22. Déjame empezar, si te parece, contigo, Alberto, ahora que hablaba yo de esta red de periodistas de a pie, del que tú eres presidente. Es un espacio que se construyó, se creó desde el 2007 con una claridad que es darle voz a todos estos grupos sociales que de pronto quedan invisibilizados por las grandes agendas mediáticas, además de pues un trabajo de acompañamiento que hacen a colegas de los estados. Pareciera que hoy este tipo de periodismo ha quedado invisibilizado y corren no muy buenos tiempos para este periodismo independiente. Alberto, ¿qué piensas? Sí, Jacaranda, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la red de periodistas de a pie nació en 2007 con una búsqueda que era muy profesional, tratar de colocar en la agenda de los medios, que entonces eran sobre todo los tradicionales, los temas de tipo social, y de tipo social no los de sociales, sino temas como la pobreza, como marginación, como la migración, por ejemplo. Sin embargo, la violencia que se desató en el país a partir de 2006, pues nos obligó a nosotros a enfocar la mirada hacia la violencia que ocurre en las regiones que cubríamos y también, desgraciadamente, hacia los compañeros periodistas que fueron los que también sufrieron parte de esta guerra contra y entre carteles de narcotráfico. Y efectivamente, a partir de entonces se ha planteado mucho la mirada en el tema de periodistas en dos grandes aspectos. Son varios, pero quiero concentrarme en dos. Uno, la violencia hacia los compañeros comunicadores, reporteros, periodistas, que se concentra muchísimo en las agresiones a colegas conocidos y que se hace a un lado cuando existen las agresiones hacia los colegas que trabajan en las entidades, en los estados de la República y que son la mayoría de las víctimas de la violencia. Y al mismo tiempo se ha planteado también la discusión en torno a lo que se investiga en los grandes medios corporativos y en los periodistas más conocidos y que tienen su parte destacable, sí, pero una muy buena parte de la investigación de a pie, la investigación periodística a ras de suelo y la que suele incomodar y aportar datos muy importantes que luego se retoman por medios grandes e internacionales, se hace en las entidades, en los municipios, en las comunidades, en la montaña, en los barrios de las ciudades, y es parte del trabajo que hacemos en la red de periodistas de a pie y en nuestra alianza de medios, que es una creación también interesante de la red de periodistas de a pie y que tiene ya varios años trabajando, Jacaranda. Así es, y bueno, Pati Mayorga, tú además de formar parte de periodistas de a pie en el rubro de libertad de expresión,
Pues eres una periodista que ha vivido de cerca el tema de la violencia, esta violencia que en tu estado, en Chihuahua, bueno, se desató en plena pues llamada guerra contra el narcotráfico. Has tenido que desplazarte y eso no es poca cosa. Así es que yo te preguntaría, ¿qué se hace, digamos, en este momento justamente cuando los ataques contra la prensa, los desplazamientos, los asesinatos están a la orden del día y, decía yo, invisibilizados a veces por una narrativa que de alguna manera pone en la agenda mediática a un tipo de periodismo? Pati. Bueno, muchas gracias. La gran experiencia es que, lo he repetido muchas veces, ¿no? La falta de voluntad política desde los 3 niveles de gobierno para actuar, para hacer justicia, ¿no? Porque si se actuara conforme a la ley, pues se reprendería tanto a autoridades o perpetradores de grupos delictivos, así como periodistas que ejercen mal y que incurren en delitos, ¿no? O sea, el gran problema es la falta de voluntad para actuar, ¿no? Con justicia. ¿Y qué nos queda? Obviamente, ante esta indefensión, y pues nos queda nuestro gremio, o sea, nuestro gremio con nuestros afines, ¿no? Como se ha hecho con la red Periodistas de a Pie y de otras formas de colectivos. Lo que yo veo es que nos hemos tenido que hacer cargo de nuestra propia seguridad, ¿no? ¿Y cómo es? Pues entrenando todo, o sea, desde cómo reporteamos en terreno, en nuestra propia tierra, cómo reporteamos cuando parece que es un campo minado, ¿no? O sea, cómo irnos preparando para que eso ha costado muchas vidas, la falta de preparación o la falta de ver el riesgo, ¿no? Porque es muy complejo reportear estos conflictos armados en tu propia tierra, cuando no lo elegiste, ¿no? Llegó y hay que cubrirlo. Y lo que nos ha quedado es justo eso, o sea, cómo aprendemos a entrenarnos, a cubrir lo físico, pero también, bueno, desde lo digital, que luego vino un boom de seguridad digital y a la fecha creo que nos hemos enfocado mucho en eso con más estrategia. Y lo que considero que dejamos al final y que estamos avanzando ya bastante es en fortalecer las emociones y la mente, ¿no? Para estar fuertes, para estar enfocados tanto en la denuncia como en el ejercicio periodístico, porque tenemos a nuestro favor esta gran arma, gran herramienta que es el mismo periodismo, ¿no? Pero eso es, o sea, la verdad es que sí, hay una indefensión grande para los medios independientes o que no hay otros intereses como los políticos o lo económico por encima del periodismo, ¿no? Así a grandes rasgos. Mira, es que tocas un tema muy importante. Quisiera preguntarle a Alberto, que creo que es muy importante, interesante definir lo que en este momento es ser un medio independiente, porque creo que a veces la sociedad no lo tiene claro, se confunde el tema de la independencia con la objetividad y quizá no tenemos claro todas estas cosas que corren al lado de un periodismo que no se ha hecho al lado de la publicidad oficial ni de una serie de intercambios con el poder político o económico. ¿Cómo le explicas, Alberto, a la gente qué es hacer un periodismo independiente en este país en este momento? Mira, de entrada la parte importante que a muchos preocupa es la fuente de financiamiento. Un medio independiente es aquel, nosotros lo consideramos, no necesariamente aquel que no recibe recursos públicos, sino que lo hace transparente, que lo informa debidamente, porque no es un delito tener un convenio de publicidad, por ejemplo, con algún gobierno, siempre y cuando no afecte tu línea editorial, siempre y cuando no perjudique pues tus investigaciones y no pretenda cambiar el rumbo de tu publicación. Y eso existe y ha ocurrido. Tenemos casos muy conocidos, por ejemplo, el de Carmen Aristegui, tan cuestionada ahora mismo, pero que en su momento pues era una de los símbolos del periodismo independiente y crítico en nuestro país, como otros ejemplos que ha habido. Nosotros en la red de periodistas de a pie y en la alianza de medios sobre todo, que es la parte periodística, nosotros tenemos algunas reglas que implican
que el periodismo tiene que cumplir con los estándares éticos de comprobación de datos duros, de información bien sopesada, sin discriminación, sin agresiones, con respeto a la dignidad de la persona y, en la medida de lo posible, por supuesto, buscando los temas que atañen a las comunidades, a la gente de a pie, pues, y no necesariamente concentrarnos en los temas políticos. Cada medio tiene su línea editorial, es muy respetable, pero todos coincidimos en esta alianza de medios, en la cual forma parte también Pie de Página, en que el objetivo central es hacer un periodismo lo más cercano a la gente posible, sin que se aten nuestras investigaciones, pesquisas y sobre todo las opiniones, línea editorial, a lo que pueda pensar algún poder. Ahora, es importante en estos tiempos también hacer la diferenciación, porque se puede pensar que un medio independiente es aquel que no recibe dinero del gobierno, pero su línea editorial está comprometida con los empresarios o con poderes de otra naturaleza. Eso no es ser un medio independiente. Se trata básicamente de ejercer el periodismo como tiene que ser, como nosotros pensamos que es de servicio, de actividad, de una especie de agente de cambio y que sea útil a la sociedad y que nos alejemos de los otros intereses que de una u otra forma simple y sencillamente reproducen este círculo vicioso en el cual está metida en la prensa ahorita mismo en México, que no hay que olvidar su origen, y con esto cierro. Parte del problema que tenemos ahorita en México con la mayor parte de los medios tradicionales es su origen, su fundación. Nacieron por y para el servicio del poder. Nacieron por el poder, antes político, después empresarial, pero es el periodismo que han hecho siempre. Y ahora que no tienen el recurso público, pues no saben qué hacer. Y ese es un problema que los medios chicos, independientes, como los que tenemos en la Alianza de Medios, sí estamos llenando, porque nosotros nunca no nacimos así y hacemos periodismo desde siempre, no nada más para algunos cuantos, ni para poderes fácticos o empresariales o políticos. Así es, Alberto. Hacen periodismo desde siempre, Pati Mayorga. Tú te has enfrentado a muchas amenazas, a un tema de violencia recurrente y bastante complejo en tu estado, en Chihuahua, repito, desde donde pues has tenido que desplazarte. ¿A qué te has enfrentado? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se vive cuando tienes justamente que enfrentar a toda una serie de poderes y de intereses que pasan, sí, por el poder político, también por el poder económico y también por el poder criminal, que de alguna manera, pues en muchos casos está en contubernio con ambos poderes que acabo de mencionar? ¿A qué te has enfrentado, Pati? Bueno, sí, como tener este contexto en regiones, que es Chihuahua y ahorita creo que es todo el país, ¿no? Se vive como de manera muy solitaria, ¿no? Porque finalmente el periodista pues reportea generalmente solo, en lo individual. Es que a la hora de escribir estás tú solo con tu dispositivo, ¿no? Y quien toma la decisión ahí en el momento, pues eres tú, ¿no? De qué vas a proponer, qué cabeza, cómo lo enfocas, etcétera. Y también es como, me refiero a como muy solo, porque en sí el gremio, por decir, en Chihuahua, la mayoría de los medios tienen o han vivido de publicidad oficial durante años, incluidos donde yo he trabajado también, ¿no? Y que te enfrentas a esa frustración que de pronto no puedes fluir libremente o porque no se puede tocar a alguien, ¿no? O porque se está cuidando algún interés más que no es el periodístico. A eso me refiero con lo solitario, ¿no? En el caso, bueno, con nosotros lo que hicimos en 2012, más o menos 11, o poquito antes, fue agruparnos, o sea, agruparnos como con nuestros iguales, ¿no? Con quienes nos sentíamos igual de frustrados, y quien nos arropó siempre fue la red Periodistas de a Pie. De ahí surgió otra red en Chihuahua, otra en Juárez, varias en el país, y ahí fuimos migrando a los medios independientes. Pero justo es por esa indefensión o soledad o frustración que hemos buscado, ¿no? Cómo seguir haciendo periodismo, porque creo que en ningún momento hemos dudado en dejar de hacerlo o dejar de luchar porque realmente este periodismo sirva, ¿no? A quien debe servir. Y bueno, desde el poder es como de diferentes cuestiones, ¿no? Luego te hacen vacío, te ignoran, ¿no? O en algunas cuestiones las amenazas son muy veladas, ¿no? De los voceros, como que exhortan a pues que no te arriesgues. O sea, luego pensamos que las amenazas son así como que nos llegan con un rifle a todos, que sí se dan casos, pero no es necesariamente así, ¿no? O que nos están llamando con groserías, no necesariamente. O sea, luego lo que me ha tocado vivir son como
amenazas veladas que en el momento no los ves como amenazas, ¿no? O sea, por eso no dimensionas todo hasta que sucede pues lo que ha sucedido, los homicidios, los asesinatos, los desplazamientos, las desapariciones, y es cuando ya te das cuenta, ¿no? Y creo que ese camino hemos tenido que seguir justo para blindarnos emocionalmente, yo insisto mucho en esto, emocional y mentalmente, para poder hacer frente, porque es un sistema que sí puede llegar a destruirte psicológicamente y hasta perder la vida, ¿no? Eso se vive en solitario, pero afortunadamente ahora nos tenemos, ¿no? Y yo sí agradezco mucho a la red Periodistas de a Pie, a la alianza de medios que ahorita con todas las adversidades que tenemos enfrente, hemos seguido, hemos crecido y hemos brincado a estos medios tradicionales, la mayoría, ¿no? A apostarle a este periodismo independiente, convirtiéndonos a veces en administradores, en capacitadores de cómo financiar, ¿no? O sea, cómo buscar fondos. Y porque queremos y creemos en el periodismo como una herramienta de cambio en un país que se jacta de ser democrático. Así es, un oficio, dices tú, que se vive en la peor de las soledades. Hay un abrazo de colegas, pero ¿dónde está la sociedad? Eso es lo que nos preguntamos todos los días. Y si les parece, después de esta pausa, pues regresamos a contestar esta pregunta. Volvemos aquí a Debate 22. Regresamos aquí a Debate 22. Estamos conversando con Alberto Nájar y Patricia Mayorga, ambos de la red de periodistas de a pie y, bueno, periodistas independientes que trabajan en diversas trincheras. Antes de irnos a la pausa, Alberto, yo decía, a propósito de lo que comentaba Pati, efectivamente es un oficio que en estos tiempos, sobre todo para quienes se están poniendo el cuerpo y la piel, ¿no?, frente a las diversas violencias, se vive en solitario. ¿Dónde está la sociedad? ¿Dónde está ese apoyo que se necesitaría o esa claridad para entender que es fundamental que la sociedad camine al lado de sus periodistas, Alberto? Esa es una buena pregunta que nosotros no hemos encontrado una respuesta. En 2010, la red de periodistas de a pie ayudó a organizar lo que fue la manifestación de protestas de periodistas más grande hasta ahora en la historia. Nos caminamos cerca de 8,000 personas. No solamente éramos periodistas, se juntó muchísimas personas que nos acompañaron en esa indignación en el centro de Ciudad de México del Ángel de la Independencia, que fue de ahí donde partió esta marcha hacia el Zócalo. En realidad, al paso del tiempo, esta protesta que se repitió en varios momentos nos hizo entender que la gente desgraciadamente ha cobrado la factura de algo que los periodistas ni modo cometimos en México desde hace mucho. Nos alejamos de la sociedad, nos alejamos de los intereses de las personas. Los medios de comunicación, sobre todo los tradicionales, se concentraron en su propia agenda, que no necesariamente es la agenda de las personas, de las comunidades, de las ciudades, de los barrios, de la montaña. No es necesariamente lo que le interesa a la gente conocer y escuchar. Y al mismo tiempo existió un solo modelo de comunicación muy permeado por la televisión. Entonces, este alejamiento de la cobertura cotidiana de los medios, con la presencia muy permanente, grande, de la televisión, que fue una herramienta del Estado priista en su momento para mantener el status quo de autoritarismo, pues lo que hizo fue que la gente se alejara de los medios y no nos entendiera, no nos conociera. Y ahora que hay un momento político y social muy distinto, pues estamos cargando con el problema de que una buena parte de los mexicanos, de la gente, piensa que el periodista es aquel que sale en la tele, es aquel que conduce un noticiero, que todos son como López Dóriga, que todos son como Ciro, como cualquier como personaje Loret, que usted quiera, o como Loret, efectivamente. Y la verdad está muy lejos de ser esa. En realidad el periodista es el que anda tras la noticia en bicicleta, a pie, con burro, como puede. El periodista es el que analiza, el que confirma los datos, el que se acerca a las personas, el que publica y cubre los temas que le interesan al público, a la audiencia en general.
El problema es que esos esfuerzos todavía son chicos y hay que reconocerlo así abiertamente. Hay sí un momento importante de irrupción de periodismo independiente, pero todavía no basta para superar a ese gran monopolio enorme, grandísimo, de imposición de una sola mirada y una sola forma de entender el periodismo que se impuso por décadas. Es una tarea grandísima y el problema es que la sociedad no tiene mucha paciencia y no la tiene porque, ojo, también ha encontrado sus propios vínculos y formas de comunicación a través de las redes sociales y a través de los espacios que abre el Internet para todo, cualquier persona. Entonces ahí tenemos un problema que desgraciadamente hasta ahora en México, y no solamente aquí, sino en una buena parte del mundo, no se ha logrado solucionar. ¿Dónde está la sociedad? Pues a la espera de que nos acerquemos los periodistas, y también la sociedad debería estar pendiente de que, insisto, no todos los periodistas, no todos somos Loret. Así es, Alberto. Pati Mayorga, uno de los grandes problemas también es que lo explica muy bien Alberto, ¿no? La gente se ha concentrado en determinadas figuras mediáticas y se ha olvidado de sus periodistas, los que están en los estados y los que están en un frente de batalla totalmente vulnerables, enfrentándose a presidentes municipales, policías municipales, en fin, una serie de intereses ahí que atentan mucho contra su libertad de informar. ¿Cómo lo vives hoy tú, digamos que haciendo periodismo desde tu estado, ¿no? Después de haber tenido un gobernador como Duarte que vivió amenazando y hostigando de frente a la prensa, se cambió un poco con el gobernador Corral, pero la situación es muy delicada en los estados. Pati Mayorga. Bueno, creo que no cambió mucho con Corral, ¿no? O sea, Corral lo que hizo fue también usar el recurso público, porque la gran esperanza era que regulara la publicidad oficial y no lo hizo. Tuvo la iniciativa ahí varios años y nunca hubo voluntad, otra vez la voluntad, ¿no? No cambió. Lo que hizo fue quitar dinero, mucho dinero a muchos medios y se los dio unos cuantos, pero igual no hubo discrecionalidad. Sí la transparentaba, pero finalmente hubo discrecionalidad y hubo también ataque a sus críticos, ¿no? O sea, porque se da este problema de que a quien le quita el dinero obviamente hace golpeteo, a veces con fundamento, a veces sin fundamento, y lo que fue una embestida desde el gobierno, del aparato de gobierno, hacia medios críticos, con o sin rigor periodístico. Hubo unos que sí, otros que no, pero no cambió y nos dejó también más endebles, ¿no? Porque ahora regresó otra vez el régimen de Duarte, pero de la mano de la ultraderecha. Entonces, eso nos dejó más indefensos, ¿no? Y ahorita hay otra vez medios muy comprados, con grandes cantidades de publicidad oficial. Se elevó no tengo ahorita el dato, pero en gran medida el monto de publicidad oficial del presupuesto de este año se quitó a pueblos indígenas, se quitó a violencia contra mujeres, a pesar de que hay una alerta de género, etcétera, ¿no? O sea, no hay voluntad. Siempre es este juego que finalmente nos habla de un sistema político, no es como que a ver quién viene a gobernar o qué partido. Es un sistema que ya está desgastado y porque es muy difícil quitar las estructuras que ya están, ¿no? Desde la fiscalía, desde la misma mafia de quienes conforman comunicación social, o sea, en varias áreas, ¿no? Entonces no hubo tanta voluntad. Lo que sí veo, así como para cerrar, es que sí hay gente, o sea, a quienes hemos estado cubriendo como medios independientes que de pronto se acercan a manifestaciones o que si no los podemos dejar solos. Pero te estoy hablando de por una organización, 1 o 2 maestros que llegan como solidarios. Está cambiando, pero no tenemos ni todo el poder, ni toda esta penetración que tienen de audiencias aún, pero estamos trabajando. Creo que hemos aprendido y nos hemos capacitado y en eso estamos a trabajar con audiencia. Eso yo creo que es el camino, lento, pero bueno, De acuerdo. Una última pregunta y muy brevemente, Alberto. Hace algunos días el presidente decía en una mañanera que era fundamental que los medios públicos o privados, ¿no? Pues abrieran, digamos que los montos que les pagan a sus periodistas, porque todo medio, independientemente de que sea privado, se debe al interés público. ¿Qué piensas de esto? Mira, cuando planteo eso, en uno de los chats que tenemos nosotros como parte de la red de periodistas de a pie y otros colegas en WhatsApp, alguien comentaba que ojalá que se hiciera realidad esto, porque entonces quedaría muy claro que los periodistas en México tenemos otro tipo de violencia de la que poco se habla. Se llama precariedad laboral. Y ojalá que se hiciera de esta manera, porque entonces se quedaría muy claro que hay periodistas que ganan 50 pesos por una nota.
hay fotógrafos como Rubén Espinosa, a quien le pagaban 50 pesos por foto. Hay colegas como Hoyo, como el compañero Gregorio, que fue asesinado muy al principio del gobierno pasado en Veracruz, que tenía que vender su periódico. Él lo distribuía para ganarse unos pesos extra. La precariedad laboral de los periodistas también es violencia. Una buena parte de los periodistas en México no tenemos seguro social, no tenemos aspiraciones para alguna jubilación, no hay servicio médico, no hay ninguna garantía de obtener una vivienda, una casa. Vivimos prácticamente al día y en las ciudades grandes como la de México, esta situación no es tan grave como la que puede ocurrir en los estados de la República, donde si de por sí el sueldo del periodista es poco, allá es todavía peor, llegando a miserable. Hay compañeros que tienen 4 trabajos, 4 diferentes empleos para poder completar un sueldo más o menos que les permita irla sobrellevando. Entonces, pues sí, si se hace este ejercicio, que se haga, pero que se haga bien, que no quede nada más en la exhibición de la pobreza, sino que el Estado mexicano asuma su responsabilidad y obligue o dé las garantías necesarias para que este sector del productivo, que somos los periodistas, también tengamos derecho a las prestaciones laborales que se nos han negado por décadas. Creo que es una oportunidad interesante para tomar la palabra al presidente y ojalá se concrete para que, de nuevo, no todos crean que somos millonarios, no todos vivimos en Polanco, no todos somos Loret. Muy bien, Alberto, pues Alberto, Pati, me quedo con estas importantísimas reflexiones que hoy han puesto ustedes sobre la mesa y bueno, pues seguiremos hablando de este tema sin duda importante, de ese otro periodismo que, como tú bien lo has dicho, no es el periodismo que se acuesta en el regazo del poder ni que recibe las grandes cantidades de dinero. Gracias a ambos, de verdad, por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias, Jacaranda. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias y gracias a todas y a todos por habernos acompañado en esta emisión de Debate 22. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden que el programa se queda en una cuenta de YouTube que se llama Noticias 22. Nos vemos, descansen.